Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom. Hoy les traigo un tema muy apetecible, muy sabroso, ¿verdad? Muy nutritivo, que va a ser las vanas repeticiones de los espías de nuestra libertad. Y es que todos coinciden, desde los medios de comunicación, sean predicadores, religiosos, ateos, todo el mundo quiere vendernos su producto bazofia, su producto de humanidad rebajada, triste, estercolera, ¿verdad? O estercolero en sí, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque se han metido en la intimidad. Se han metido en la intimidad y la humanidad ha estado dejándolos. Entonces se meten en la intimidad, en el caso, por ejemplo, religioso, se meten en la intimidad del perdón y la sexualidad. Oigan, yo perdono lo que quiero perdonar, pero no te dejan. Tienes que perdonar lo que ellos te vayan diciendo que perdones, ¿verdad? Entonces el perdón no forma parte de ti, de tu intimidad ya, sino que tienes que perdonar conforme al chantajismo verbal de los pastores, que lo que van detrás de que tú perdones es que les perdones sus afrentas, sus ignominias desde los atriles sobre ti, ¿verdad? Para que les sigas diezmando y para que te lleves bien con los demás feligreses y todos estéis en armonía para contribuir a la ofrenda, ¿verdad? Al diezmo, ¿verdad? A las deposiciones del pastor, ¿verdad? Entonces, desde los religiosos se han metido, como digo, en el perdón y también en la sexualidad. Oigan, es que hasta se dan leyes, toratot, entre los mesiánicos incluso, de que si se puede hacer el amor con tu esposa o no en Shabbat, por ejemplo, por poner un ejemplo, por no decir ya cómo disfrutas tú tu sexualidad, si quieres disfrutarla solo o acompañado, o si no tienes cómo aprovecharlo, ¿no? O sea, cómo vivir tu sexualidad en la soledad o en la compañía. En ambas cosas se meten, ¿verdad? Porque si la disfrutas en soledad, malo. Y si la disfrutas en compañía, también malo. En fin, se meten en la sexualidad desde lo religioso. Señoras y señores, ese tiempo nos está tocando vivir, ¿verdad? Se meten en el perdón, que es que tú eres el dueño de quién perdonar y de quién no perdonar, y se meten en la sexualidad, y se meten, por supuesto, en el juicio, ¿verdad? En no juzgues. Bueno, si yo tengo que juzgar aún a los ángeles, eso empezando por ahí. Perdono, yo perdono lo que yo quiera perdonar. No hace falta que tú me chantajees con palabras utilizando la Biblia, que es lo más grave, utilizando la Biblia para meterse en mi intimidad, meterme ideas obsesivas de que si yo estoy mejor o peor por perdonar o dejar de perdonar. No, si el perdón es mío, lo que yo quiera, si yo también tengo palabra de Elohim en mi corazón y la leo. Ahora, claro que se aprovechen de la ignorancia de la gente. No saben lo que es perdón, ¿verdad? No saben lo que es el perdón, no saben lo que es disfrutar de una sexualidad sana, entonces por ahí se meten en la intimidad. Entonces, seguimos hablando desde lo religioso. Hijos de pastores, enviados a espiar a los hermanos para notificar a sus padres pastores, ¿verdad? Que son bazofia, ¿verdad? Porque utilizan a los hijos como satélites para espiar la libertad de su feligresía. A ver si largan del pastor o no largan, a ver por dónde van, ¿verdad? Para espiar la libertad, coartarla. La gente que no valora la libertad se deja, lo admite y se deja. Y entonces se va menoscabando su propia libertad a la que hemos sido llamados. Entonces, claro, ¿esto quién lo hace? ¿Quién espía la libertad? ¿Quién se mete en tu perdón, en tu sexualidad? ¿Quién envía a hijos a espiar a
a miembros de la iglesia, a miembros de las congregaciones. ¿Quién ha hecho esto? Los nicolaitas. ¿Qué es un nicolaita? Aquel que domina sobre el pueblo. ¿Por qué el nicolaita? Dice a una congregación de Apocalipsis, nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, tienes a tu favor que no toleras las obras de los nicolaitas. Detesta Elohim y lo que va a llegar a ser elogiable, detesta las obras de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque los nicolaitas son los que dominan sobre el pueblo, despóticamente. ¿Y cómo dominan despóticamente los nicolaitas sobre el pueblo? Nicolaitas religiosos y nicolaitas seculares. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo dominan sobre el pueblo? ¿Cómo ejercen su poder? ¿Cómo ejercen su poder despótico? Con la información que el pueblo les da. Sea por la vía desde la religión, por compartir con quien no debe, ¿verdad? Con informantes, con satélites del pastorado, ¿verdad? Por compartir con quien no debes, ¿verdad? Por abrirte a quien no debes, por tomar confianza con quien no debes, entonces ya le estás dando poder al pastor, porque el pastor va a ser informado por esos informantes, ¿verdad? Por esos, ¿cómo se dice? Pues informantes en el peor sentido, ¿no? Chivatos, que se dice aquí en España, ¿no? Entonces airean de mala manera una información que tú les das a nivel privado. Y secularmente, ¿qué hacen? Fuera de la religión, hombre, es obvio. El pueblo les da una información. Les da una información porque postean hasta cuando van al baño. Se graban hasta cuando van al baño. Entonces, ¿qué pasa? Que le dan poder al sistema. Le dan poder al sistema, entonces los nicolaitas, los que dominan sobre el pueblo de una manera despótica, se aprovechan de la información que les da. ¿Entienden? Entonces, si metes toda tu biografía, porque luego todos predican contra el ego, pero oiga, todos dan su biografía. Por escrito y por privado y por público y por vídeo, todos tienen una biografía que creen que les interesa a las demás gentes, sobre todo en América. En México es un clásico, ¿verdad? Narrar la biografía de uno, porque es que piensan que su biografía es importante y luego hablan en contra del ego para desmontarlo, que el ego es un invento psiquiátrico de un pactador con el diablo, Freud, empezando por ahí. Entonces, ¿cómo toma poder? ¿Cómo toman poder los nicolaitas, los que dominan despóticamente sobre el pueblo? Por la información que el pueblo les da. Necios, que dan su información a quien no deben. ¿Verdad? Ahora, noten esto porque esto es interesante. Cuando el espía es de fuera, se convierte en testimonio. Por lo tanto, si como dice el salvajismo capitalista occidental, los que espían fueran a un caso, pongamos el caso de que los espías fueran efectivamente, como están diciendo, los chinos, sería una oportunidad a la sociedad china, de presentarles la buena nueva, de presentarles lo que tenemos de parte de Yahshua HaMashiach. Se convertiría en testimonio. ¿Por qué? Porque esa sociedad china se ha exonerado, se ha eximido, ha querido prescindir de la Biblia. Entonces su sociedad no ha optado por esa vía. De manera que lo que nosotros le demos cuando estén espiándonos es un testimonio de lo que es. Pero sin embargo, cuando el espía es de dentro de un estado occidental, presuntamente cristiano, dentro de un cristianismo, dentro de un mesianismo, dentro de unas congregaciones, ¿verdad? Entonces, si el espía es de dentro, si el espía es de una congregación, de una iglesia, entonces se convierte en atentado y terrorismo. Ojo, porque esto religiosamente ya lo sabemos. Si el espía es de dentro de la gente que estudia Biblia, si la gente que estudia Biblia
te espía es atentado y terrorismo. Ya no es que quieran un testimonio que les puedes dar a los que ignoren las Escrituras, pero a los que conocen las Escrituras y aún así te espían, entonces estamos hablando de un atentado y de terrorismo. ¿Verdad? Porque esto ya, para estos que te espían sabiendo Biblia, ¿qué testimonio les vas a dar? Si ellos se meten precisamente ahí a espiarte para, como hacían con el Mashiach, pillarte en una palabra, ¿verdad? En una palabra que les pueda parecer equívoca, en una declaración que puedan desviar la atención, claro. Si lo hicieron con Yahshua HaMashiach, ¿cómo no iban a hacerlo con nosotros? Pero ¿eso qué es? De la gente que conoce Biblia, atentado y terrorismo. Terroristas que piensan, tanto los seculares como los religiosos, piensan que por repetir serán escuchados y que sus saetas, ¿verdad? Esas saetas programadas centenariamente, porque esto lleva como 100 años programándose, desde los medios de comunicación, desde la televisión, fue diseñado por pactadores con el diablo para que por medio de las saetas verbales desde los medios de comunicación, sobre todo de televisión y radio, ¿verdad? Dominada por la prensa más corrupta de la historia, ¿verdad? Entonces sus saetas surtieran efecto sobre el pueblo de Elohim. ¿Cómo querían que surtiera efecto? Que nos hicieran desistir, poquito a poco, de lo bueno, de lo amable, de lo que tiene honor y honra. Entonces, en Mateo 6:7, empezamos ya abriendo las Escrituras, en Mateo 6:7, dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 7, nos dice: y orando, no uséis vanas repeticiones. Y parte de esas vanas repeticiones son las ideas obsesivas, que saben que no va por ahí, porque ya se ha desvelado la Escritura, se han abierto los sellos. Saben que no va por ahí y siguen insistiendo, siguen con ideas obsesivas, encíclicas y bulas romanas. Desde el que se dio en llamar en su momento protestantismo, pero que hoy le baila el agua a lo pontificado, a lo romano, al romanismo católico. ¿Verdad? De hecho, el otro día veíamos cómo desde el protestantismo de Estados Unidos de inmigrantes, imagínense ya por dónde va la cosa, oraban por la ciudad del Vaticano, señores. Oraban por todas las naciones y por la ciudad del Vaticano, para que ya fueran todas buenas, todos buenos, incluido la ciudad del Vaticano. Desde ese protestantismo, que oraba también por la reforma, además, ¿verdad? Oraba una mujer de esas típicas pastoras ya viejecitas que se tienen que operar y entonces parecen Michael Jackson, ¿verdad? Y oraba por ser reforma, pero oraba, oiga, por la ciudad del Vaticano. Entonces, ¿qué reforma quieres? Si estáis peor que cuando empezasteis con Lutero. Toda Rabá nuestro Abba que nos ha sacado de ese engaño. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, como los goyim, en el peor sentido de goyim. Vamos, en otras palabras, diría, como los venaos, como los animales. ¿Qué hacen los animales? Vanas repeticiones. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí coincide la animalada, la salvajada. Que piensan que por su palabrería ilustrada, que no significa nada, ni tiene semántica ni poder sémico, entonces creen que por su palabrería serán escuchados. Pero es que lamentablemente hay quien le pone oído. Claro, esclavos que les ponen oído. Entonces,
hemos tenido durante todo este tiempo, por ejemplo, volvemos a lo secular, los highlights. ¿Qué son los highlights? Los highlights son las mejores jugadas en el deporte, ¿verdad? Te resumen un partido en 30 segundos. Sale lo mejor, pero no salen los lanzamientos errados, no salen los tiros fallados, no salen los errores, ¿verdad? Sale el highlight. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la sociedad del highlight del demonio. Del highlight del demonio para servir a la idolatría deportiva. Claro, para que idolatres a deportistas que, oigan, no salen sus errores, ¿verdad? Las que meten, lo que aciertan, te lo repiten 20 veces. En lo que yerran, nada, como si no hubiera pasado nada. Highlights del demonio para servir a la idolatría deportiva. En el plano religioso, oraciones hechas, ¿verdad? Leídas, tal y como el noticiario hace. ¿Qué hace? Lo lee. Bueno, pues en lo religioso es la misma valencia, es que es un anti-Mashiach ambivalente, en lo secular y en lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso aplica oraciones hechas. Entonces lee. Igual que el periodista lee el telediario, la rotativa que le dan, pues entonces también el religioso lee Sidur, lee Talmud, va leyendo lo que le vayan dando, ¿verdad? Lo que le vayan dando. Oraciones hechas, ¿verdad? Entonces agradecen. Gracias, Adonai, porque no me has hecho mujer. Toma ya. Oraciones hechas, estupideces. Claro, si son salvajadas. Si son salvajadas. Y dentro de lo secular, publicidad mántrica. Es el paralelo de las oraciones hechas. Publicidad mántrica. Una publicidad mántrica que se sirve de ¿qué? Por ejemplo, del eslogan. ¿Qué es el eslogan? ¿Qué es publicidad mántrica? Propaganda nazi. Propaganda nazi de Joseph Goebbels, ¿verdad? El encargado de la propaganda en el nacionalsocialismo. Como todos los nazis que, digamos, medraron en lo que es la falsamente llamada ciencia, pues entonces se los llevaron a Estados Unidos, al capitalismo salvaje, para que les sirviera el capitalismo salvaje con la operación Paperclip. Investiguen y lo verán. Y entonces esa publicidad mántrica, ojo, esa publicidad mántrica que toma ya también, porque lo ha ganado para su causa, a los predicadores de este siglo. Y en esa publicidad mántrica te viene el eslogan propaganda nazi. ¿Y qué quisieron hacer con esa propaganda nazi? ¿Cuál era su objetivo? Hacerse pasar por Elohim. Hacerse pasar por Elohim. Porque Elohim dice en Deuteronomio 6:7. Fíjense. ¿Dónde va esto? 6:7 de Deuteronomio. Dice, y estas palabras que yo te mando, dice nuestro bendito Elohim, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu lep, sobre tu corazón. ¿Verdad? Entonces, y la repetirás. Y la repetirás. ¿Qué es lo que están haciendo? Vanas repeticiones, mantras. Si es que quieren imitar a Elohim. Por último, ya es que están queriendo crear de la nada lo que no hay. El pueblo es quien tiene poder, sí, pero cuando denuncie la mentira, cuando no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, que son mentira. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sin embargo, lo que usted y yo, lamentablemente, en este mundo de mensajeros caídos, de ángeles caídos, cuando nos levantamos por la mañana, andamos por el camino, entramos a nuestra casa, nos acostamos y nos levantamos, tenemos
una televisión que nos emite una propaganda nazi, una propaganda nazi que se quiere hacer pasar por Elohim, ¿verdad? Pero es el sino fariseo, porque dice, como hemos leído, ¿verdad? Dice, piensan que porque la repitan, las oraciones serán escuchados, ¿verdad? Dice, piensan que por repetir esas oraciones serán escuchados, ¿verdad? Si no lo hemos leído ya, lo vamos a acabar leyendo. Sí, en Mateo 6:7, que lo hemos leído. Dice, piensan que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados, ¿verdad? Van a ser escuchados, claro, tienen su audiencia. Pero no es una audiencia elogiable, es una audiencia de animales, subanimales, ¿verdad? Que no tienen esplendor ni siquiera por encima de lo animal, sino que se han dejado en un esplendor de escamas, reptiles, de sangre fría, salvajada. Entonces, pues es el sino fariseo. Piensan que por repetir van a ser escuchados, ¿verdad? Los fariseos. Claro, como eran los nicolaitas los que dominaban sobre el pueblo, pues decían las mismas pendejadas talmúdicas babilónicas y pensaban que así se iban a acarrear que verdaderamente Elohim les otorgara el poder de ser sus mensajeros. Pero eran fariseos, de la publicidad mántrica. El sino fariseo es un címbalo que retiñe. Un címbalo que retiñe. Es todo el fariseísmo. Todas esas vanas repeticiones desde los medios de comunicación, seglares, seculares y religiosos. Y no se salen los ministerios independientes, si son todos, ahora mismo, ¿verdad? Ahora, ¿que hay un remanente? Por supuesto que sí, que no le pone oído, ni le da poder, ni le otorga poder a esa bestia que con publicidad mántrica se quiere colocar en lugar de Elohim hablándote mentira, hasta hacer la verdad. Claro, hay una amada que se opone, hay una amada que no está participando de esas obras de las tinieblas, sino que las está denunciando. ¿Verdad? Cada uno escucha su frecuencia, escucha lo suyo, ¿verdad? Y si la amada habla, todo lo que es amada la escucha, la atiende y sabe ubicar lo que está diciendo. Pero el fariseo, un címbalo que retiñe, que sí, que resuena en oídos, pero en oídos animales salvajes. Resuena en oídos, pero en oídos de gente mentirosa, embustera, que no se precia ni su propia vida porque no precia ni la verdad ni la libertad. Entonces son címbalos que retiñen. Claro que los oyen, pero es un címbalo que retiñe. No significa nada, no tiene compás, ni son. ¿Verdad? Como decía aquel, para componer un son se necesita un motivo. Ellos no tienen motivo, tienen el motivo de oponerse a Elohim, de que no lleguemos. Esa es su motivación, pero eso ya está descartado, por supuesto que sí. Entonces, címbalo que retiñe. Ahí están entonces con Friedrich Nietzsche comiéndose sus propias mierdas. ¿Cómo qué? Como címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13, verso 1. Dice así, estimados y estimadas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo piedad,
quiero dominar sobre el pueblo despóticamente a todo lo que dé, vengo a ser metal que resuena. ¿Qué es la televisión? ¿Verdad? Tanto es un címbalo que retiñe, pero a nivel de macrocadenas que compran a otras cadenas más pequeñitas, que las van adhiriendo a ese poder bestia, ¿verdad? Tanto a ese nivel como al nivel de que no es, esto no estamos hablando, señores, para que me entiendan, no estamos hablando de una tecnología de que te pinchen un teléfono, te intervengan un teléfono y te espíen. No, estamos hablando de un espionaje bestia, despiadado. No tiene misericordia de nadie. Mira por sus intereses económicos, salvajes. ¿Verdad? Entonces, toda la moral le estorba, porque entienden la economía, una economía de secuestro de lo bueno, de secuestro de la amada del Mashiach, ¿verdad? ¿Para evitarse qué? Para evitarse el juicio. Esa es toda su economía, para evitarse el juicio inminente. Entonces, ¿qué son? Címbalo que retiñe. No es que te intervengan un teléfono, ¿verdad? No es que te espíen por medio de un aparato incorporado en la televisión, que también. Estamos hablando de una hechicería mundial pactada con el diablo durante centurias. Desde principios del siglo XX. Ese espionaje. No solamente te espían desde la publicidad, no, te espían todos los que están incorporados en esa multitud de hombres bestia. Esos nefilín que como gigantes, como grandes corporaciones ya, aunque sean individuos, están incorporados ya en las grandes corporaciones, nefilín, gigantes, demonios, entonces no tienen piedad de nadie, ¿verdad? Ni tienen miramientos por la libertad de nadie, ni por la verdad de nada. Quieren hacer un negocio de la mentira, un negocio de la muerte, de la perversidad, de la violencia, ¿verdad? Entonces son címbalo que retiñe, ¿verdad? Si no tengo piedad, si no me apiado, si no tengo compasión de la gente, ¿verdad? Si no tengo piedad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No te miras la libertad de la gente, entonces no los quieres, por mucho que lo disfraces de palabrería. Piensan que por su palabrería van a ocupar el lugar de Elohim. Esto no es así, eso no va por ahí. Metal que resuena, címbalo que retiñe. Entonces ahí están, comiendo mierda con Nietzsche. Címbalo que retiñe. Eterno retorno ¿de dónde? Címbalo que retiñe. Comiendo mierda, comiendo sus propias mierdas con Friedrich Nietzsche y toda esa filosofía occidental satánica, nazi, que se ha tomado de buena gana desde el capitalismo. ¿Y cuál es su bandera? El papado. ¿Cuál es su rostro visible, su cabeza? El papado, pontificado romano. Está claro. El más salvaje de todos. El lobo más viejo y más salvaje. Por eso están protegiéndolos todos. ¿Protegiendo a qué? Al lobo más viejo y más salvaje, conforme actúa la manada de los lobos. Van por encima, por delante, los lobos jóvenes y dejan atrás al viejo para proteger todo su sistema. Todo su ecosistema, toda su economía. ¿Verdad? Guardando la cara de ese viejete, el lobo viejo. ¿Verdad? El pontificado romano. Y todos están ahí protegiéndole, ¿verdad? ¿Por dónde iba ya la reforma? Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque son bulas, encíclicas, mentiras. ¿De dónde toma la publicidad? Secular y religiosa. Bulas encíclicas. Toma de bulas encíclicas
Claro, por eso al cristianismo cobarde le parece, ahora dicen que todo es lo mismo, que cuando la tarjeta de crédito, que también le parecía la marca de la bestia a la gente. Cristianismo cobarde, ¿verdad? Que la marca de la bestia le parece que ha de ser físicamente en la frente y en la mano. Pero es que luego el mismo cristianismo alegoriza los mandatos de Elohim. Y ahora, sin embargo, para el último libro de la Biblia que nos informa cómo salir de ese atolladero de los nicolaitas que dominan sobre el pueblo, ahora piden una marca en la frente o en la mano para creer en una bestia o en un anticristo. Pues si la bestia lleva aquí mucho tiempo ya, más de 200 años, y el anticristo, pues ahí lo tienen. El papado sí estaba claro en la Reforma. Ahora no está claro. ¿Por qué? Porque los lobos jóvenes van delante. Para salvaguardar el sistema salvaje, ponen al lobo viejo detrás. Entonces, ¿a quién le están guardando la cara? Protestantes incluidos, todo el protestantismo, desde el cristianismo, pentecostalismo, al mesianismo. ¿A quién le guardan la cara? Al papado. Claro. Por eso están con bulas y encíclicas. Y entonces por eso le parece al cristianismo, por ejemplo, que ha de ser físicamente en la frente o en la mano la marca de la bestia. Y luego alegorizan, como digo, todos los mandatos de Elohim. Y ahora, para el libro más reciente que tiene el cristianismo, que es el Apocalipsis, dice que tiene que ser en la frente o en la mano para creer que hay una bestia y un anticristo ya. Si no, te lo proyectan. El anticristo, sí, uno que vendrá. ¡Ja! Y la bestia, una que vendrá. Cobardes, incrédulos. Miren, para que... No, si es que no les queda ninguna duda, porque ellos lo saben, pero si la Torá es clara, miren. Ellos quieren... ¿Por qué quisieron prescindir de la Torá? Pues ahora lo van a saber. Porque la Torá también te indica. Dice, anuncio el fin ¿desde qué? Desde el principio, desde la Torá. Deuteronomio 6 al 8 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Ven ya? ¿Lo ven o todavía no? Claro, el que se hace pasar por Elohim, ¿dónde te quiere poner la marca? En tu mano o en tu frente, porque ¿qué representa? Voluntad, la mano, y conciencia, la frente. Pero esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Torá. Deuteronomio 6:8, y las atarás, las palabras que yo te mando hoy, las atarás como metáfora, como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Lo que pasa que en esta vida sobran los cobardes, y los cobardes estarán fuera. Los perros incrédulos estarán fuera. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde les dejarán llegar con las mentiras? A los que quieren dominar sobre el pueblo despóticamente forever. Porque es que ya tenemos a niños con pistolas térmicas entre ceja y ceja. Y el cristianismo y el mesianismo y toda la religión, perdida, extraviada, de cobardes, incrédulos, todavía no lo ven. Y tenemos a los niños pistoleteados con pistolas térmicas entre ceja y ceja. Y los mesiánicos, ya por no decir, los mesiánicos ni plantean el problema del elefante en la cacharrería que les han metido por incrédulos y por cobardes. Y todavía no lo ven. La marca de la bestia, señoras y señores, es dejarla repetir. Otorgarle fuerza repitiendo a tus hijos lo que te dice la bestia y no lo que te dice Elohim, que es la Torá, Deuteronomio de Barín 6:8. Estás repitiendo a tus hijos lo que te dice la bestia. No salgas, ten cuidado, ponte la mascarilla. Hombre, la mascarilla hay que ponérsela
por civismo, porque la gente se atemoriza y se enferma. Pero a los hijos, ¿qué se les está mandando a temer? Le están otorgando poder. Estamos hablando de hasta el mesianismo, porque lo están dejando repetir a la bestia. La están dejando repetir los mantras, la publicidad mántrica. Y no solamente eso, que la dejan repetir, sino que le otorgan fuerza repitiendo a sus hijos lo que les dice la bestia y no la Torá. Y entonces se atemorizan por la bestia, pero no temen a Elohim. Porque si temieran a Elohim, no estarían participando de las obras tenebrosas, de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Verdad? Y ya hace tiempo que hubieran expuesto el tema. La bestia es esto, esto y esto. El antimashia es esto y esto. Claro, si es que ya lo está dando Elohim en su caudal. Pero como han querido callarlo, pues hasta que les han metido el elefante en la cacharrería. Al cristianismo, al mesianismo y a todos. Entonces se están atemorizando por la bestia, pero no temen a Elohim. Porque si temieran a Elohim, no temerían a la bestia. No le hubieran otorgado el poder de que es verdad lo que sale de su boca. Si temieran a Elohim, hubieran dicho desde el primer momento, es mentira, porque si es bestia, tiene que ser mentira. Es mentira por la máxima de que es bestia, de que es salvaje, de que quiere hacerse pasar por Elohim. La marca de la bestia es no querer discernir el obvio salvajismo del estado político del superyo, pactador con el diablo. Y no quieren discernirlo porque lo disfraza, claro, no te va a poner una estatua que la adores, como hace 4000 años en Babilonia. Tontorrón, 3500 años por ahí en Babilonia, esa estatua de Nabucodonosor. No, si la bestia aprende, si la bestia también aprende, se hace pasar. Dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ha aprendido sus disfraces. ¿Verdad? Pero esto no quieren discernirlo, porque como lo disfrazan desde esos nicolaitas, desde ese poder despótico sobre el pueblo, lo disfrazan de buenos modales, entonces no. Entonces no. Si a eso se le pusiera un stop, y gente misma cristiana, que está en entramados religiosos cristianos, dijeran, no, si esto no son buenos modales, porque lo que están haciendo con nosotros y con toda la economía en el mundo y con todos los trabajadores y menesterosos es un salvajismo basado en una mentira, porque se quieren hacer pasar por Elohim. Todos lo saben, pero nadie lo dice. Entonces están matando a la gente porque se están dejando matar anímicamente lentamente. Y los están torturando generacionalmente con programaciones que se han dado sobre todo en estos últimos 100 años. Entonces, cada corrupto de entendimiento, cada gente que ya no puede salir de la prisión de maldad y oscuridad donde se ha metido, entonces es que los han torturado generacionalmente. Entonces ya es que tiene miedo de salir, ya no quiere salir de la cueva, le daña los ojos la luz. La han torturado generacionalmente, poniéndole programaciones de westerns, de violencia, muchas programaciones de racismo, de elitismo, de clasismo, ¿verdad? Y ahora ya por último, en esta generación que tendría que haber despertado, esta generación joven que ya tendría que haber despertado, lo mismo se están dejando matar lentamente, porque le están poniendo oído y temen a la bestia, y al temerle a la bestia no demuestran ni tienen temor de Elohim, porque la bestia es todo mentira. Todo mentira. Si tiene la cabeza pisada
y le otorgan poder. Y se dejan coaccionar, chantajear, intimidar por un estado bestia que es zombie, está zombificado, está muerto. Es prácticamente un cadáver ya. Y lo que le queda lo aniquila, lo mata Yahshua HaMashiach en su venida, en su llegada. Entonces han torturado generaciones enteras psíquicamente y han envenenado contra todo lo bueno que hay en el hombre a cada día que pasa. Todo lo bueno que hay en el hombre, que son 2000 años de Biblia, 2000 años de efectos del madero que llevó dones a los hombres. Bueno, pues contra todo eso han ido, ¿verdad? Y entonces vamos a acabar, para no acabar con mal sabor de boca, por supuesto, vamos a terminar con versos sobre la libertad, a fin de que, si verdaderamente tenemos algo de Elohim en nuestro corazón, valoremos la libertad, porque si fue Elohim mismo y no quiso anular la libertad del hombre, sino que nos dio un libre albedrío, pues ahora, si Él lo ha respetado, ¿cómo vamos a dejar que una reptante y arrastrada bestia nos lleve a esclavitud? Dicen, Mashiach nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Ahora bien, el patrón es el Ruach, el Espíritu, y donde está el Ruach HaElohim, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿por qué no tienen libertad? ¿Por qué se sienten coaccionados, chantajeados? ¿Por qué se sienten con temor cuando salen a la calle? ¿Por qué se sienten con temor, con terror hasta para respirar? Porque no tienen al Ruach HaElohim, que los hubiera llevado a toda libertad, a toda verdad, ¿verdad? Así que si el Hijo los libera, Yahshua HaMashiach, serán ustedes verdaderamente libres. 8:36 de Juan, lo que hemos leído antes de ahora bien, el patrón es el Ruach y donde está el Ruach del patrón, allí hay libertad, 2 de Corintios 3:17. Dice Isaías 61:1. Si es que estas son buenas nuevas que de toda la vida habían sido cristianas. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. No hay cosa que más esclavice que el miedo. ¿Verdad? Ahora, claro, ¿por qué Elohim nos había demandado siempre que tuviéramos temor de Él? Porque sabía que el temor era la vía más corta para llegar a toda la humanidad. Porque la humanidad en su conjunto solo iba a responder por medio de ¿qué? Del miedo, del temor. Entonces, por eso Él quiso inspirarnos un temor respetuoso. Como no lo quisieron, ese temor respetuoso a Elohim, ahora se han encontrado con un estado que les mete el terror por los ojos y por los oídos. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo 34:19. Viviré con toda libertad. ¿Por qué? Porque he buscado tus preceptos. Precioso. Salmos 119:45. Yahshua se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Revolucionario. Revolucionario. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Elohim.
Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Mashiach Yahshua, pues por medio de él la Torá del Ruach de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora, eso está en Romanos 8:1-2. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Elohim, cosechan la Kedushá, la diferencia que conduce a la vida eterna. Romanos 6:22. Pero quien se fija atentamente en la Torá perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirán bendición al practicarla, la libertad. Santiago 1:25. El patrón ama a los que odian el mal, o colaboras con el mal. Lo propagas el miedo, propagas la mentira. Una bestia que no tiene poder, ¿la fortaleces? El patrón ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de mano de los impíos. Y para acabar, una oración no repetitiva, sino una oración que sale de un corazón, primero de David y luego del mío, ¿verdad? Entonces, ahí está, vívidamente. Oh Elohim y Salvador nuestro, por el esplendor de tu nombre, ayúdanos, por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados, a fin de que despertemos, a fin de que te temamos a ti, aprendamos a temerte a ti y no a ninguna bestia reptante arrastrada, ¿verdad? Porque tú eres quien nos da vida, salud, bienestar verdadero. Que para eso se dio la Torá, para eso tenemos una instrucción, para eso somos el pueblo que abrazó la Torá de Elohim. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas, disfruten de este Yom de las Delicias. Shabbat Shalom.